Porque dice la Biblia que a su tiempo, cuando nosotros éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuando éramos qué? Cuando éramos enemigos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Entonces, ciertamente, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros éramos el pecado. Suena horrible porque el pecado es Satanás. El que dejó a Dios, el primero que dejó a Dios fue Satanás. Pero ese mismo corazón no lo pasó a nosotros. Egipto representa al hombre natural, al pecado. ¿Qué representa entonces el Egipto que nombra al final de este capítulo como aquellos que han recibido la salvación? ¿A quién representa? Representa a los que han alcanzado la misericordia, a los que han alcanzado la salvación. Y nombra al pueblo de Israel, está hablando del final de los tiempos, porque está hablando de Israel, que ha sido el pueblo de Dios, y está nombrando asirios y egipcios, está nombrando pueblos enemigos de Dios, que eran enemigos de Dios. A su tiempo fuimos reconciliados cuando éramos enemigos. Cuando habla el versículo 11 y 12 sobre sabios, sabios, se repite mucho eso, ¿no? Que no hay sabios, no hay... Vamos a hacer una pregunta. Pregunta. ¿Ustedes se acuerdan que hay una mujer muy importante en la Biblia, más exactamente María? Así, ¿ella qué hizo? Ella quebró así el frasco de alabastro, ¿cierto? El perfume. Ella quebró ese perfume y lo derramó. Entonces, una pregunta. Ahí habían dos personas, dos tipos de personas. Estaba ella que quebró el frasco de alabastro y estaba eh, las personas que la regañaron porque ella estaba desperdiciando, estaba gastando. Entonces, ¿cuál de estos dos era necio? ¿Cuál de estos dos era necio? ¿Ella quebrando para derramar ese perfume o los que la estaban regañando? ¿Cuál de los dos es necio? Lo opuesto a sabio es ser necio. ¿Cuál de los dos era necio? Los que la regañaban, los discípulos, los regañones, los que la regañaban. Bueno, entonces, ¿por qué? Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ellos eran necios? ¿Por qué? La pregunta se hizo un poco más compleja, ¿no? Tienen razón, los necios eran ellos, no ella. Pero ¿por qué ellos eran los necios? ¿Qué cosa los hace tener esa calidad de necios? ¿Por qué eran ellos los necios? Ahora la pregunta se hace un poco más compleja. Dios no mira lo que mira el hombre, los que lo estaban regañando. Judas, el necio, sus pensamientos, porque están en sí mismo, porque Jesús merecía ese perfume. Qué es lo que significa el perfume? Ya, entonces vamos a ver la respuesta. ¿Qué es lo que significa el perfume? El perfume para una mujer hebrea era prácticamente toda su vida. Ella toda su vida guardaba este perfume, toda su vida. ¿Y ella para qué guardaba el perfume? Para el día de su matrimonio. Es decir, cuando esta mujer rompió el perfume, esta mujer dio toda su vida. Eso es lo que representa cuando ella rompió el perfume. Ella está dando toda su vida. El sentido de la vida de una mujer hebrea era guardar y guardar perfume para el día de su boda. ¿Ella por qué lo derramó? Porque ella está dando testimonio quién es el esposo verdadero. Es decir, ella encontró el Mesías. Los otros, ciertamente, sin tener esa sabiduría, ¿por qué ella fue sabia? Porque ella estaba viendo al Mesías. ¿Por qué los otros eran insensatos? Estaban pensando en plata. Los otros estaban pensando en dinero. ¿Por qué la regañaron? Porque ella estaba malgastando dinero. Ellos pensaban, ay, se podía haber vendido por un buen precio. Se podía haber vendido por 300 denarios. ¿Qué es un denario? El salario de un día. Si se vende por 300 denarios, el salario que gana una persona en un año. Imagínense el valor del perfume. Si hablamos monetariamente, el salario de una persona que se gana en un año. En Estados Unidos generalmente se habla el salario así.
se habla de $120,000, un ejemplo, pero se está refiriendo a lo que esa persona va a ganar en todo un año. Así. En otros países se paga mensual, semanal, diario, pero 300 denarios, así, el salario de una persona que trabaja todo un año. Entonces ya ustedes se imaginarán el monto, la cantidad, ¿sí? Así, en Estados Unidos convirtiéndolo serían como $120,000. Con eso una persona se puede comprar una casa en Estados Unidos. No sé si sabían eso. Entonces, cuando ellos la regañaban es porque ellos veían dinero, desperdicio de dinero. Ellos estaban pensando, Jesús dijo, cuando le dijo a Pedro que me era tropiezo, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de los hombres. ¿Qué es la necedad? Tener la mira en las cosas de los hombres. Esta mujer, al derramar este frasco de perfume, cuando nosotros, hoy precisamente, esto es lo que estaba predicando el pastor hace poco, ¿por qué llegué tarde? Porque estaba en la prédica, estaba en el culto, en la iglesia. Entonces el pastor hace poco estaba compartiendo lo que esta mujer estaba haciendo, ciertamente es cuando nosotros, Dios nos dio las llaves, ¿cierto? Dios nos dio las llaves del reino de los cielos. Eso es lo que el pastor estaba compartiendo. Dios nos dio las llaves del reino de los cielos. Y dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando nosotros a una persona le retenemos los pecados, le son retenidos. Cuando nosotros se los remitimos, les son remitidos. Y hago esta pregunta. Si alguien estuvo escuchando también la prédica en la cual yo estaba hace poco, si alguien la estaba escuchando, hago esta pregunta. ¿Cómo se le retienen, cómo tú, personal, cada uno, cómo tú, siendo justo, siendo salvo, cómo tú le retienes los pecados a alguien? Como tú, al que le sean retenidos, les son retenidos. Si tú se los retienes, les serán retenidos. Si tú se los remites, les serán remitidos. ¿Cómo tú le retienes los pecados a una persona? ¿Cómo haces tú para tener ese poder? Dios te dio ese poder. Entonces pregunto, ¿no predicando el Evangelio? Así es. Esa es la respuesta. Ya, esa era la respuesta. No predicando el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, ahora, sí, voy a hacer otra pregunta para saber si estaban escuchando la prédica que se dio hace poco. Yo acabo de venir de allá. Entonces la pregunta es esta. eh, ¿Por qué los ángeles no les es dado anunciar el Evangelio? O sea, los ángeles no conocen el Evangelio. No sé si sabían esto. Los ángeles no lo conocen. Esto es algo que solamente Dios nos lo dio a los mortales, a los que tenemos este cuerpo. ¿Por qué a los ángeles Dios no les permitió anunciar el Evangelio? Porque ellos no lo conocen. La pregunta es esta, ¿por qué los ángeles no conocen el Evangelio? Bien, porque Satanás sería salvo. Así, perfecta la respuesta. ¿Por qué Satanás sería salvo? Satanás era un ángel. ¿Su origen cuál es? Era un ángel, ¿cierto? Entonces, si el Evangelio estuviera en conocimiento de los ángeles, Satanás podría alcanzar la salvación. Pero Dios no le permitió a los ángeles conocer el Evangelio porque Satanás no puede recibir la salvación. Dice Juan capítulo 16, versículo 9, de pecado, de justicia y de... Versículo 8, de pecado, de justicia y de juicio. Y ya sabemos de pecado por no creer en Jesús. Pero ¿por qué justicia? Ya sabemos cuándo se cumple toda la justicia. ¿Y por qué juicio? El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces Satanás ya tiene un juicio. Satanás no va a poder recibir la salvación. Hay personas, hay religiones que oran para que Satanás reciba la salvación. Bueno, realmente no oran para que reciba la salvación porque las personas no entienden qué es la salvación. Ciertamente el hombre que es conforme al corazón de Dios, la palabra que más usó, salvación, salvación. Pero en las que no son iglesias, lo que quieren es que Satanás como se arrepienta. Así dicen. Oran para que Satanás se arrepienta. Y hay gente que hace ayunos para que Satanás se arrepienta. Pero cuando miran la Biblia, eso es imposible. Satanás no puede arrepentirse
O sea, Satanás no puede dejar de ser Satanás. Satanás no puede recibir la salvación. El Evangelio está escondido para Satanás. El Evangelio, por estar escondido para Satanás, el Evangelio está escondido para los ángeles. No sé si sabían esto. Las personas, porque me enteré de eso, que hay iglesias que están orando para que Satanás se arrepienta. Realmente, porque ellos piensan que arrepentirse es de haber hecho algo malo. Por eso oran no oran para que se salve, porque ellos mismos no saben que necesitan la salvación. Ellos mismos no conocen qué es la salvación. No tienen idea de qué es ser salvo. No saben. Bueno, aquí leímos entonces en el versículo 11 y 12, 11 y 12. Sí, 11 y 12. Dice el 11, ¿dónde están ahora aquellos sus sabios? Como el 12. ¿Y cómo dice el 11? Dice, al final, dice, ¿cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. La sabiduría no se tiene por antigüedad. Por eso el mundo piensa así. El mundo inclusive respeta las canas, ¿cierto? Eliú dejó que los ancianos hablaran, pero después, ¿qué tuvo que hacer Eliú? Siendo el joven, tuvo que exhortarlos a todos, a Job y a los 3 amigos de Job, porque ellos podían hablar justamente. No, ellos callaban ante todas las barbaridades que decía Job. Cuando ustedes leen el capítulo 31 de Job, es el capítulo más terrible. ¿Cómo será? Vamos a ya un último versículo para terminar. Vamos a leer Job capítulo 32, lo que Eliú le dice, el versículo 1 y 2. Job 32, versículo 1 y 2. Bueno, leamos un poquito de Job 31 para que vean lo terrible que salía del corazón de Job. Miremos el 31 un poquito. Dice el versículo, y es que por dónde empezar, todo el capítulo es terrible. El versículo 5, leamos el versículo 5. Dice, ay no, el versículo 1. Leamos, no, mejor dicho, es que todo el capítulo 31, si ustedes quieren ver a alguien justo por su propia obra, tienen que ver el capítulo. O sea, ¿cuál es el corazón de alguien que es justo por sí mismo? Tienen que leer el capítulo 31 de Job. Entonces, cualquier versículo que ustedes escojan es terrible. Pero miremos, por ejemplo, el versículo 1. Dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job no tenía testosterona. Según lo que está diciendo acá, él no sentía atracción. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes qué piensan? Job no producía, su cuerpo, el cuerpo de Job no producía hormona testosterona, así. O sea, a Job no le salía barba, bigote, ¿no? A Job no se le cayó el cabello, ¿no? Según lo que dice acá, hice pacto con mis ojos. Ah, él hizo un pacto que él no iba a codiciar. En la Biblia dice, así no adulterarás, pero él está diciendo acá que él no adulteraba. Él podía cumplir ese mandamiento que dice no adulterarás. Entonces pregunto, ¿mentira? Sí, mentira. Esa es la mentira. La mentira. Si Job hubiera participado en un concurso de mentirosos, él no tenía que decir, ay, yo le traje la luna a mi esposa. No, él solamente, ¿qué tenía que decir Job? Cualquiera de los versículos que aparecen acá. Empezando con el 1, ya empezamos con el 1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Cuando uno oye esto, así terrible. Pero miremos ahora sí el versículo 1 y 2 del capítulo 32, lo que Eliú le dice. Dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, ¿por qué dice esto el versículo 1 del capítulo 32? Cuando ustedes leen el capítulo 31, es a la justicia, o sea, habla como, no quiero dar nombres de denominaciones, no quiero ofender a nadie, pero habla como las religiones que se tratan de justificar por sus ayunos, porque hacen guerra espiritual, porque se levantan temprano a leer la Biblia, porque oran largamente, hacen oraciones, como se sienten que entre más horas estén arrodillados, Dios más les va a tener en cuenta. Así ese tipo de religiones. Así ese tipo de religiones están descritas en el capítulo 31, en el corazón que tenía Job. Pero en el versículo 1, ahí dice, mira, dice,
Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. ¿Le podían decir algo? No, ¿qué se le puede decir? Pero Eliú sí le pudo decir. Mire lo que dice el versículo 32. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Lo que está diciendo aquí Eliú es el corazón, está encendido en ira contra todas las religiones que tienen el mismo corazón de Job, hasta el capítulo 31, que se justifican más que Dios. O sea, son personas que creen que Dios les debe dar entrada al cielo porque hicieron un ayuno de 7 días, que Dios les debe dar entrada al cielo porque unas 3 veces a la semana oran 3 horas. Se arrodillan 3 horas a orar, 3 horas. Y no se paran durante esas 3 horas, sino están orando, 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 orando. Resultan haciendo repeticiones. Dice la Biblia que lo que sale de nuestra boca es lo que contamina. El ser humano, sin darse cuenta, se justifica a sí mismo. ¿Qué escribió? Alguien escribió evangélicos. Suena terrible, pero ¿qué debería ser evangélico? Evangélico es alguien que anuncia el evangelio. Eso es evangélico, pero curiosamente hay religiones que se hacen llamar evangélicas. Satanás, la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué estas personas se hacen llamar evangélicas? Para manchar la palabra evangelio, para que las personas cuando escuchen, usted me va a anunciar el evangelio, ay, usted es evangélico, para que automáticamente arruguen la frente y digan, usted es evangélico, así, para eso estas religiones han manchado la palabra evangelio. Entonces cuando le dicen a uno, ¿usted es evangélico? Sí, yo anuncio el evangelio, ay, es que no, qué pena, disculpe, pero yo estoy muy ocupado, así. Satanás ha hecho que estas religiones manchen la palabra evangelio. Hoy precisamente alguien me escribió y me escribió, usted por casualidad es de Creciendo en Gracia, así me dijo. Y me dijo con todo respeto, la pregunta que le hago es con todo respeto. O sea, era una pregunta, de verdad la persona quería saber. Y le dije, ¿qué le tuve que contestar? Le dije, esa doctrina que se conoce Creciendo en Gracia, surgió para manchar la palabra gracia. Para que cuando las personas uno les quiera hablar de la gracia, automáticamente sienten un rechazo. Ay, no, hay una iglesia que se llamaba así, que yo no sé qué gracia, aumentando la gracia, algo, creciendo en gracia. Esa doctrina, no, terrible. Entonces, ¿para qué Satanás, a través de seres humanos, ha permitido que usen la palabra gracia, evangelio, para manchar esas palabras, para que el ser humano, cuando alguien le vaya a anunciar el evangelio, ay, usted es evangélico, ya, tengan un bloqueo. Cuando uno les vaya a decir, te voy a anunciar la gracia, ¿cómo puedes recibir la gracia? Ay, automáticamente sienten un rechazo. Satanás es más astuto que todos nosotros. Él ha manchado esas palabras. Bueno, evangelista, el que anuncia el evangelio. ¿Evangelista o evangélico? También evangélico. Evangelista, sí. El evangelista anuncia el evangelio. Pero el evangélico, ¿de dónde viene la palabra evangélico? ¿O qué significa evangélico? La persona que anuncia el evangelio. Es lo mismo. Son sinónimos. Evangelista o evangélico. Son sinónimos. Pero una de esas dos palabras está muy manchada. Muy manchada. Bueno, vamos ahora ya para terminar. Dijimos que íbamos a compartir hoy corto por el tiempo como empezamos muy tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que los hermanos no sientan vergüenza, como dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. Lo que esta mujer hizo al derramar su frasco de alabastro es el tiempo, la vida de ella. Eso es sombra de haber gastado su vida anunciando el Evangelio. ¿Quién hizo esto que hizo esta mujer? Esta mujer lo hizo al derramar ese frasco de alabastro. Por eso Jesús dijo que donde quiera que se anuncie el Evangelio se va a hablar de esta mujer. Porque ¿qué hombre logró hacer lo que hizo esta mujer? El apóstol Pablo. Él invirtió como nadie más. Él invirtió toda su vida para el Evangelio. Toda su vida. Él mismo lo dijo. Si fuera mentira,
lo que los apóstoles vieron, lo que los apóstoles han creído, Él sería el más miserable de todos, porque Él fue la persona que por causa del Evangelio más padeció. Padre, es sabiduría vivir como esta mujer, vivir como el apóstol Pablo. Eso es sabiduría. Lo contrario es necedad. No invertir el tiempo en el Evangelio, sino en las cosas de este mundo, no solamente es necedad, sino, como dijo nuestro Señor Jesucristo, es hacer las cosas de Satanás. Satanás es el que hace que las personas tengan la mira en las cosas de este mundo. Te pedimos, Padre, que los hermanos, en especial últimamente se ha compartido más para los hermanos, permite, Padre, que no gasten más su vida, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dale ese corazón a todos los hermanos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.